Bueno, mi amada familia de Arenal, es un gozo grande poder estar con ustedes esta noche. Como quisiera estar allí en persona para poderles ver y darles un abrazo, pero no podemos, así que gracias damos a la tecnología que nos permite venir por estos medios de comunicación del Zoom. Y en esta noche y mañana de noche vamos a tratar de ser fieles a lo que el Espíritu del Señor desea que depositemos en ustedes como palabra. Estamos viviendo un tiempo muy importante, muy clave en el reino de Dios. Es un tiempo donde se van a marcar momentos históricos para el reino de Dios. Es un tiempo donde la deidad siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se están moviendo en una forma poderosísima. Y ahora que estamos saliendo de este año 2020 que nos ha traído tantas realidades que no esperábamos, pero gracias a Dios lo hemos sobrevivido. Quizás esa es la única palabra que se puede usar para este año, sobrevivencia. Ya hemos sobrevivido este año en salud, en espíritu, en unidad, y aquí estamos. Así que vamos a compartir algunas cosas esta noche, mayormente sentido de parte de Dios, compartir con ustedes algo que el Espíritu del Señor está diciendo en la dirección que Él quiere ver a su eclesía, a su pueblo, seguir hacia adelante. Han sucedido, como dijimos anteriormente, muchas cosas este año 2020. A principios del 2020, el año pasado, por esta misma fecha del 2019, yo le comuniqué a muchos de los pastores con los cuales sirvo, incluyendo al pastor Robert y otros, de que yo sentía que este año 2020 iba a ser un año de doble prueba. Lo menos que me imaginaba era que iba a ser tanta prueba como ha sido en tantas áreas diferentes. Pero queremos estar claros de algunas cosas. Dios no es el Dios de calamidades. Dios no es el Dios de desastres. Dios es un Dios de creación. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de restaurar, de edificar. Dios es un Dios de propósito. Y el propósito de Dios es un propósito eterno. El propósito de Dios no comienza cuando hay un problema. El propósito de Dios ha existido por la eternidad. Siempre ha sido el mismo propósito. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Porque Él no ha cambiado y su propósito no ha cambiado. Ahora, dentro de esa eternidad de Dios estamos los seres humanos aquí en esta tierra. Una tierra donde hemos heredado la decisión que tomó un hombre y su mujer en el jardín del Edén, cuando Adán y la mujer decidieron desobedecer el gobierno de Dios, desobedecer la única orden que Dios les había dado. Y cuando ellos tomaron esa elección por su libre albedrío de desobedecer a Dios, vino una consecuencia, no solamente a Adán y su mujer, pero a toda la raza humana, incluyéndonos a nosotros, incluyendo cualquier bebé que haya nacido ayer, esté naciendo esta misma noche o nazca mañana. Todos los que han nacido después de Adán y su esposa, hemos heredado aquí en la tierra en la consecuencia de esa desobediencia de Adán y su mujer. Pero, aunque el hombre escogió desobedecer, aunque el primer hombre creado con propósito, porque Dios lo creó con un propósito, Adán, el hombre por su decisión, por su transgresión y su pecado, se cayó del propósito. Sin embargo, el eterno propósito de Dios no cambió. El eterno propósito de Dios siguió adelante y ha seguido adelante por miles de años. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes, como eclesía allí en Arenal,
como hijos e hijas de Dios, lo que Dios está hablando a su pueblo, a su nación espiritual, a su familia espiritual. No olviden que Dios es nuestro Padre espiritual. Jesucristo es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, es el que nos guía, es nuestro consolador, es el que nos prende la lámpara de iluminación. Él es el que nos consuela. Él es el que nos guía en toda verdad. Él está continuamente con nosotros para guiarnos, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres están unidos en que el propósito de Dios se lleve a cabo en cada uno de ustedes allí en Arenal, al igual que conmigo aquí donde yo estoy en Estados Unidos, en el estado de Texas, en la ciudad de San Antonio. Entonces, sí, solo para establecer una base, un fundamento, para que podamos entender un poquito mejor lo que Dios está diciendo a su eclesía, miremos hacia atrás un poco. Miremos a Génesis capítulo 1, donde la Biblia comienza presentándonos, introduciéndonos a Dios. El primer versículo de Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué fue que Dios creó los cielos y la tierra? Y la respuesta es muy obvia. Él, como creador, con la autoridad de soberano Dios que es, Él escogió, eligió crear los cielos y la tierra, para que entonces Él, como creador y propietario de los cielos y la tierra, pudiese gobernar los cielos y la tierra y todo lo que hay en la tierra. Dios es no solamente el creador, pero dice la palabra que Él es el dueño, Él es el propietario de todos los montes, de todo el oro, toda la plata, cada cosa que se mueve en la faz de la tierra y en los cielos, las aves de los cielos, todo le pertenece a Dios, porque Él es el creador. Y como creador y como dueño, Él entonces es el que tiene autoridad para gobernar su creación. Entonces, después que Dios nos dice, Génesis capítulo 1, después que Dios crea todo lo que existe en los cielos y en la tierra, entonces dice el versículo 26 que Dios se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que ejerza dominio. ¿Ejerza dominio dónde y sobre qué? Pues el versículo 26 lo dice muy claro, para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, mi amada familia, Dios como creador crea los cielos y la tierra para gobernar la tierra, pero entonces crea al hombre. Lo forma del polvo de la tierra, le sopla aliento de vida en sus narices, le da una ayuda idónea que es su mujer, su compañera, la que le corresponde. ¿Para qué? Para que esa pareja estableciese el gobierno y el orden eterno de Dios aquí en la tierra. Yo le he hecho una pregunta a muchas personas alrededor del mundo, donde quiera que Dios me ha llevado en estos 46 años que le he servido, yo siempre he hecho esta pregunta. Es más, cuando yo primero conocí al pastor Robert y a su amada esposa Diana, yo les pregunté a ellos esta pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cuál es el eterno propósito de Dios? ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? Si yo ahora mismo le hiciera la pregunta a ustedes que están allí reunidos en Arenal, ¿cuál es el eterno propósito de Dios? Y cada uno de ustedes le pudiésemos dar un micrófono para que nos dieran una respuesta, yo sé que cada uno de ustedes tendrían una buena respuesta. Yo nunca he tenido a nadie que me ha dado una mala respuesta. Las respuestas siempre son buenas. Lo triste es
que la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de los hijos y las hijas de Dios, los que han nacido de nuevo por fe en Jesús el Salvador y han confesado a Cristo como Señor, la mayoría del pueblo de Dios no sabe la respuesta a cuál es el eterno propósito de Dios. Casi todas las personas contestan el eterno propósito de Dios, que muchos sean salvos por medio de Jesús. Sí, ese es uno de los propósitos de Dios, pero no es el eterno propósito de Dios. Otros dicen, el eterno propósito de Dios es evangelizar para que personas podamos establecer iglesias en diferentes lugares. Bueno, Dios desea establecer eclesías por toda la tierra, pero el eterno propósito de Dios no es establecer iglesias por todos los pueblos y ciudades de Colombia, de Sudamérica o de Estados Unidos. Y hay otras que el eterno propósito de Dios es que haya paz y gozo en el mundo. Bueno, Dios desea. Jesús mismo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. O sea que Dios desea que tú y yo vivamos en paz. En Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos del amor, del gozo, de la paz. O sea que todo esto es parte, pero vuelvo a decirte, familia, ese no es el eterno propósito de Dios. Y déjame explicarte. Por ejemplo, cuando alguien contesta que el eterno propósito de Dios es que muchos sean salvos por Jesús, quiero decirte que antes de que el hombre desobedeciese y estuviese necesitado de un Salvador, ya existía el eterno propósito de Dios. Antes que Jesús nació y murió en la cruz del Calvario, ya existía el eterno propósito de Dios. Es más, te someto a considerar que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Él tenía su eterno propósito. Y la respuesta es muy fácil, es muy simple y es bien corta. ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? O sea, lo que ha estado en el corazón de Dios desde el alfa y estará hasta el omega, desde el principio y hasta el final. ¿Qué es lo que Dios siempre ha deseado para esta tierra? Establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra. Ese es el eterno propósito de Dios. Establecer su gobierno y su orden y su reino aquí en la tierra. El eterno propósito de Dios es ese. Por eso es que cuando tú y yo leemos en la palabra de Dios, en las Escrituras, todo este vocabulario que hay en estos 66 libros que están escritos aquí, todo el vocabulario, ya sea el vocabulario militar, ya sea el vocabulario de arquitectura y de construcción, ya sea el vocabulario de la naturaleza, de la agricultura, porque tú sabes que la Biblia nos habla en diferentes vocabularios, nos habla con un vocabulario militar, nos habla con un vocabulario de construcción, de arquitectura, nos habla con un vocabulario de las cosas naturales. Por ejemplo, Jesús en el Antiguo Testamento, la tipología de Jesús es una oveja, es algo natural. Entonces, hay muchas cosas naturales que Dios usa en su palabra para enseñarnos las verdades y los principios espirituales. Entonces, mi familia, todo lo que está en este libro, todo, en los diferentes formas que Dios nos habla, las profecías, las leyes, los ritos, los sacrificios, todo lo que pasó el pueblo de Israel, el nacimiento de Isaac, cuando Dios le da la promesa a Abraham, aún el diluvio con Noé, todo lo que sucede en este libro es para enseñarnos a ti y a mí el eterno propósito de Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el eterno propósito de Dios? Establecer su reino, su gobierno en Arenal, en Bolívar Sur, en la costa de Colombia, en todo Sudamérica, en Estados Unidos y toda la tierra.
Ese es el eterno propósito de Dios, establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra. Todo lo que leemos en las Escrituras gira alrededor de ese eterno propósito. Incluso el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en el mundo religioso, me imagino que en Arenal, al igual que aquí donde yo estoy, en esta semana pasada se celebró mucho lo que el mundo religioso llama la Navidad. ¿Y qué es lo que el mundo religioso celebra en la Navidad? El nacimiento de Jesús. Y quiero decirte que el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, los 3 años y 4 meses del ministerio de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, el derramar su sangre y la resurrección al tercer día, eso todo, desde su nacimiento hasta su resurrección y su ascensión a sentarse a la diestra del Padre, eso es una parte del eterno propósito de Dios. Una parte muy importante, porque sin la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sin el derramamiento de la sangre que fue derramada para propiciación de los pecados del ser humano, para perdón de nuestros pecados, y sin la resurrección de Cristo, el Mesías ungido para gobernar, para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces sería imposible para Dios restaurar al hombre y a la mujer su propósito eterno. No olviden, Adán y la mujer desobedecieron en el jardín del Edén cuando con su libre albedrío escogieron comer del fruto que se le había ordenado: no comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y la mujer escogieron desobedecer esa orden del gobierno de Dios, en ese instante esa transgresión concibió y dio luz al pecado. Y cuando el pecado nació por la transgresión de Adán y la mujer, en ese instante Adán y la mujer se cayeron del propósito de Dios. Fueron tumbados del propósito. Fueron derrocados del propósito de Dios. Ya no podían ejercer dominio. Ya no podían sojuzgar. Ya no tenían autoridad divina para gobernar esta tierra con el gobierno de Dios, por causa de la transgresión que dio a luz el pecado. Entonces Dios tenía que enviar a su hijo para que su hijo pagase la deuda, para que con la sangre de su hijo viniese el perdón de nuestros pecados. El propósito del nuevo nacimiento, escúchame, Eclesía de Arenal, el propósito del nuevo nacimiento, donde nacemos de nuevo en Jesucristo, no es para irnos al cielo. Eso es lo que la religión ha enseñado. El propósito del nuevo nacimiento es para que Dios pueda restaurarte a ti y a mí individualmente el eterno propósito de gobernar esta tierra. Adán y la mujer fueron las primeras 2 vasijas que fueron creados para gobernar y sojuzgar y ejercer dominio sobre la tierra. Ellos se cayeron del propósito, fueron tumbados del propósito, perdieron la autoridad, no podían seguir ejerciendo dominio ni sojuzgando la tierra. Dios envió a su único hijo para que en el sacrificio de él en la cruz del Calvario, por su sangre derramada y en la propiciación y el perdón de nuestros pecados, y por su resurrección, entonces cuando tú y yo confiamos, dependemos y creemos en ese Salvador y confesamos a ese Cristo como Señor y Rey de nuestra vida, entonces Dios restaura a ti y a mí lo que Adán y la mujer perdieron en el jardín del Edén. La desobediencia descualificó al hombre y a la mujer y toda su descendencia de poder llevar a cabo el eterno propósito de Dios aquí en la tierra. La muerte de Jesús, su sangre derramada y su resurrección
restaura al hombre que nace de nuevo, a la mujer que nace de nuevo, le restaura el eterno propósito de Dios en cada uno de nosotros. Es importante que tú entiendas esto. El mundo religioso no ha enseñado esto. Algunos de ustedes vienen de un trasfondo quizás católico o de quizás algunas otras religiones protestantes, ya sean pentecostales o bautistas o metodistas o diferentes tantos nombres que hay. Y en general, la religión lleva más de 2000 años predicando que la razón por qué nacemos de nuevo en Cristo Jesús es para escaparnos de esta tierra y irnos al cielo. Y entonces todo el pueblo de Dios, los que han nacido, los que han confesado y han creído en Jesús y han sido hechos nuevas criaturas, están orando, están cantando y están esperando por el rapto para irse para el cielo. Yo quiero decirte que el eterno propósito de Dios no era sacarte de la tierra, sino que tú pudieses sojuzgar, gobernar y ejercer dominio sobre la tierra y establecer el reino y el gobierno de Dios en la tierra. Y quiero decirte que Arenal, en Bolívar Sur, en Colombia, es una parte muy importante en el eterno propósito de Dios. Y tú estás aquí esta noche y tú eres parte de la eclesía allí en Arenal, la cual está el siervo Robert y su esposa Diana en este momento como vasijas de Dios allí, llevándoles a ustedes la semilla del reino. Porque Dios tiene un propósito con ustedes, un propósito de que su reino, de que el fruto de su reino, la autoridad de su reino, que el orden de su reino, el orden de su gobierno perfecto venga a esta comunidad que se llama Arenal. ¿Y quiénes son los que lo van a llevar a cabo? Cada uno de ustedes que están sentados aquí en esta noche escuchando mi voz. Aún los niños, Dios los está preparando para ser vasijas. A cada joven, Dios lo está preparando para ser vasijas. Vasijas, no para sentarte en un culto religioso diciendo amén, aleluya y dando aplausos. No, vasijas que van a poseer la tierra, que van a establecer el orden de Dios, que van a dar testimonio de que es una vida que está bajo el señorío y bajo la autoridad de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito de Dios. El mundo religioso que ha estado muy gobernado por el reino de la tiniebla. El adversario Satanás. ¿Por qué Satanás se llama Satanás? Porque es el adversario de Dios. La palabra adversario significa uno que está siempre planeando cómo atacar y hacer guerra y batallar en contra de otro. Eso es un adversario. Si tú tienes a alguien en tu vida individual que siempre está tratando de hacerte guerra, de hacerte esto, de provocar pelea, de provocar contienda, ese es un adversario tuyo. Si tú como familia tienes adversario, adversario es todo aquel que está siempre peleando, buscando contienda, siempre está planificando cómo hacer guerra y batalla. Ese es un adversario. Satanás es el padre de todos los adversarios, pero Satanás es un adversario de Dios. Quiero decirte, Satanás no es un adversario tuyo. Satanás no es enemigo tuyo. No, no, no. Satanás es enemigo de Dios y quiere usarte a ti para él hacer su guerra y su batalla contra Dios. ¿Entiendan? El pueblo cristiano religioso tiene una mala costumbre de pensar que Satanás está persiguiéndote a ti todos los días, que Satanás está detrás de ti, que Satanás es el que te hace hacer esto, que te hace hacer lo otro. No, el que hace hacer lo que tú haces eres tú mismo y tú misma por lo que tú eliges cada día hacer. Si Cristo no gobierna tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, entonces tu libre albedrío, tú vas a escoger diferentes cosas.
y muchas de esas cosas no serán de acuerdo al reino de Dios y te van a traer consecuencias. Satanás no tiene la culpa de eso. La culpa la tenemos cada uno de nosotros cuando tomamos esas elecciones, de la misma forma que Adán y la mujer tomaron la mala elección en el jardín del Edén, cuando escogemos. Ahora, Satanás es un adversario, un enemigo de Dios. Él primero era un arcángel en el reino de los cielos. Él era allí uno de los 3 arcángeles. Estaban Miguel, Gabriel y Lucifer. Pero Lucifer, lleno de orgullo, se rebeló contra Dios. Quiso usurpar la autoridad de Dios. Y entonces fue expulsado del reino de los cielos, del gobierno de los cielos, y cayó a esta tierra, junto con una tercera parte de seres espirituales. Cuando él cae a esta tierra con esa tercera parte, enseguida se convirtió en el adversario de Dios. Se convirtió en Satanás, en el diablo, en el padre de la maldad, del engaño, en el origen de la iniquidad. Entonces, Satanás es enemigo de Dios. Satanás tiene un reino, tiene un gobierno espiritual que está totalmente comprometido para estar de enemigo, de adversario contra Dios. ¿Y qué usa Satanás? ¿Qué usa Satanás para hacer batalla, para tener contienda, para hacer guerra contra Dios? ¿Qué usa Satanás? Usa vasijas humanas. Usa diferentes espíritus que él tiene. Él en su gobierno tiene espíritus demoníacos, dice la palabra. Tiene principados, tiene potestades. ¿Me están escuchando? Satanás tiene principados, potestades y espíritus demoníacos. ¿Para qué los tiene? Para influenciar y para usar a seres humanos, para tomar a hombres, mujeres, jóvenes y niños para llevar a cabo su obra de adversidad, de ir y estar contrario a Dios, para hacerle guerra a Dios, al eterno propósito de Dios. Es importante entender esto. Mucho del pueblo de Dios, esto que te estoy diciendo ahora es muy sencillo, muy fundamental, pero es triste de que mucho del pueblo de Dios no conoce ni sabe esto. No entienden de que el propósito número 1 de Satanás es hacerle guerra, contienda y llevarle la contraria a Dios. Ese es el propósito eterno de Satanás. Ser el adversario, ser el enemigo y usurpar todo lo que sea de Dios. Y vuelvo a decirte, ¿qué usa Satanás y todos sus potestades y principados y fuerzas demoníacas? Sus espíritus usan a vasijas humanas. Y déjame decirte en esta noche, las vasijas humanas que Satanás más ha usado para ir en contra de Dios no han sido los paganos y los incrédulos. No, ya Satanás a eso los tiene. Son partes de su reino. Pero los que más efectivamente Satanás ha usado para ir en contra de Dios han sido los hijos y las hijas de Dios. ¿Cómo lo ha hecho? Por el ocultismo, el principado del ocultismo y por el espíritu religioso, por el espíritu de hechicería, por el espíritu de engaño, por el espíritu de cegadez espiritual, por el espíritu de sordera espiritual, por el muchos espíritus ha usado Satanás para mantener al pueblo de Dios engañado, para mantenerlo ciego, para mantenerlo en oscuridad, para mantenerlo atado en cuevas religiosas, para que no tengan entendimiento del eterno propósito de Dios. Por eso es que muchos de ustedes no habían escuchado nunca del reino hasta que empezaron a venir a la eclesía del reino allí en Arenal. Porque el reino no es lo que las religiones están predicando. Cada religión predica su propia doctrina, predica su propia teología, predica sus propias creencias y enseñanzas. Predican cómo
cómo ellos oran, enseñan cómo ellos cantan, enseñan las penitencias que tienen, enseñan la disciplina, enseñan el legalismo, enseñan que cómo te vas a vestir, cómo te vas, que si te pones esto, que si te quitas esto, que si comes, que si guardas. Eso es religión y religión y religión. Muchos cultos religiosos, mucho vocabulario religioso. Y Satanás, el adversario de Dios, ha usado todo eso en el ámbito religioso para usarlo como armas en contra del eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios no gira alrededor de religión. El enemigo número uno de Dios siempre ha sido el espíritu religioso. Mucho antes de que nosotros naciésemos, ya el espíritu religioso existía. Si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú ves que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cada vez que él salía a enseñar el reino, a predicar el reino, a modelar el reino, a ser la voz del Padre aquí en la tierra, instruyendo, discipulando acerca del reino, hablando parábolas acerca del reino. Cada vez que él salía, cada día, venían los religiosos a hacerle persecución. Venían los religiosos a confrontarlo, a hacerle preguntas. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú dejas que tus discípulos hagan esto? ¿De dónde sacaste la autoridad para...? Siempre estaban. Él sanaba a un enfermo y enseguida el enfermo salía alabando a Dios y los religiosos venían a cuestionar. ¿Quién? ¿Quién te sanó? ¿Con qué autoridad? ¿Dónde está? ¿Quién fue? Porque los religiosos siempre están en contienda, siempre están en batalla con el eterno propósito de Dios. Jesús no vino a establecer religión, Jesús vino a establecer el reino. Por eso las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús después de ser bautizado fue: arrepentíos porque el reino, el gobierno de los cielos se ha acercado. Y desde ese momento dice la palabra en Mateo capítulo 4 que Jesús empezó a ir por Jerusalén, por Capernaum, por Samaria y por donde quiera que iba, predicando el reino de los cielos, el reino de Dios, el gobierno de Dios. Jesús no predicó una sola palabra religiosa. Jesús no enseñó una sola enseñanza judía, no enseñó una sola teología religiosa. Él solo enseñó el reino. Las leyes espirituales del gobierno de Dios, los principios del reino de Dios, las verdades espirituales del reino de Dios. Él instruyó a sus discípulos en todo lo concerniente al reino, al gobierno de Dios. Pero ¿quién lo perseguían? Los religiosos. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quiénes fueron los que estaban delante de Pilato cuando Jesús fue llevado? ¿Y quién llevó a Jesús a Pilato? No fueron los paganos, no fueron los malvados, no, fueron los líderes religiosos. Léelo en tu Biblia. Ahí dice: los ancianos, los fariseos, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato pidiendo que fuese crucificado. Y el pueblo que gritaba: crucifícalo, crucifícalo, era el mismo pueblo que había gritado 7 días anterior: Hosana, Hosana, al Rey de Reyes. El mismo. Pero la religión los cegó. La religión les cambió el vocabulario y lo traicionaron y ellos pidieron que fuese crucificado. No olvidemos esto. El pueblo religioso de hoy en día, cristiano, del cristianismo, se olvida de lo que sucedió con Jesús. Los primeros apóstoles en el libro de los Hechos, todos tuvieron una muerte trágica. A Pedro lo crucificaron al revés, decapitaron a otros, torturaron a otros. El único apóstol que tuvo una muerte más normal fue Juan. ¿Quién decapitó a Pedro? ¿Quién crucificó a Pedro al revés? ¿Quién decapitó a Pablo? ¿Quién le dio y torturó a los apóstoles? ¿Quiénes? Los religiosos. Los religiosos. Esto no se dice en las iglesias religiosas, porque la iglesia religiosa no va a hablar en contra de sí misma, pero esta es la verdad. Por eso es que como eclesía tenemos que tener entendimiento. Escúchame, mi amada familia de Arenal, entendimiento.
No simplemente oír algo que tú oyes y dices amén, aleluya y das un aplauso, pero tener entendimiento, tener convicción. Y al pueblo de Dios hoy en día, en el diciembre 27, 28 del 2020, le falta mucho entendimiento acerca del eterno propósito de Dios y acerca del reino, del gobierno de Dios. Y por eso estamos aquí esta noche y vamos a estar mañana en la noche para profundizar un poco más en este eterno propósito, para profundizar un poco más específicamente cómo se aplica ese eterno propósito de Dios hoy y mañana y en enero 1 y en el año 2021 allí en Arenal, Bolívar Sur, en Colombia. Porque ustedes necesitan tener un enfoque hacia dónde vamos, dónde es que Dios está llevándonos como su pueblo. Nosotros somos una eclesía que le pertenece al señorío de Jesucristo. No somos una eclesía que somos parte de un sistema religioso ni un sistema denominacional. No, nosotros estamos bajo el señorío de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos una eclesía en la cual que Jesús dijo que Él iba a edificar. Sobre esta roca edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, mi amada familia, establecemos entonces como base que Dios tiene un eterno propósito. Su eterno propósito es establecer su gobierno y su reino aquí en la tierra. Establecerlo específicamente en Arenal, porque allí donde están ustedes. Ese es el eterno propósito de Dios. Dios no se goza en ver un montón de iglesias religiosas haciendo cultos religiosos. Colombia lleva años. Mi papá era pastor cuando yo nací. Yo nací en Bucaramanga, en Santander. Y cuando yo nací en Bucaramanga hace 77 años, mi papá era pastor. Él pastoreaba 2 iglesias religiosas en Bucaramanga hace 77 años. Y mi papá fue a otras ciudades en Colombia y estableció más iglesias religiosas. Y de allí se mudó para Estados Unidos y entonces fue un líder de su denominación para establecer iglesias por todo el mundo. Entonces, Colombia está llena, y en Arenal también, de iglesias llenas de doctrinas, teologías, enseñanzas, predicaciones, cultos y muchas cosas religiosas. Pero nada de eso ha establecido el reino. No ha venido el orden, el gobierno de Dios, primeramente a las vidas individuales, segundo a los hogares, terceros a los lugares, en las empresas, el lugar de trabajo, el sistema educativo, todo, porque el reino de Dios tiene que afectar todas las esferas de la sociedad, todas. ¿Y por qué no ha habido eso? Porque ha estado el espíritu religioso levantando más y más religión en cada pueblo y en cada ciudad. Pero ha llegado la hora del reino. Yo quiero esta noche, como base bíblica, usar un texto que yo lo he compartido con ustedes cuando he estado allí en persona en Arenal, pero quiero usarlo otra vez esta noche porque esta es la base de lo que vamos a hablar esta noche y mañana. Hasta ahora he estado aquí nada más calentando los motores y también dando la preintroducción, pero ya vamos a empezar a entrar de lleno. Mateo capítulo 24. Si tienes tu Biblia lo puedes buscar, si tienes el teléfono, tableta, como lo que sea, pero vete a Mateo capítulo 24 y estas son las palabras de Jesús. Y él dice en el versículo 14, estas son palabras de Jesús, y este evangelio del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo dijo Jesús que iba a venir el fin? Cuando el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones y haya testimonio de ese evangelio del reino. ¿Saben ustedes por qué que Jesús no ha regresado? Porque es que desde que yo tengo conocimiento y yo estoy escuchando, Jesús está pronto a venir. Ya Jesús viene.
Yo recuerdo a mi papá cuando yo tenía 3, 4 años de edad predicar, yo estar sentado en la primera banca ahí enfrente y mi papá predicar. Ya el Señor está por llegar, está ahí, está al doblar de la esquina. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos, tenemos que estar seguros que estamos viviendo una vida así, 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 porque ya Él viene. Y yo tenía 3 años de edad. Escuché a mi papá predicar lo mismo cuando yo tenía 8, cuando tenía 11, cuando tenía 15. Luego, cuando yo tenía 33 años y empecé en el ministerio, era pastor ahora, y yo era pastor, yo empecé a predicar lo mismo. Oh, el fin ya viene. Estamos ya en los últimos días. Mira las señales, estamos, los terremotos, los esto y lo otro, las guerras, ya estamos, el fin ya llega. Ya Jesús está al llegar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? O sea que hemos estado hablando de eso y Jesús no viene. Y yo estoy convencido y les someto a ustedes por qué es que Jesús no ha venido. Porque no se ha cumplido Mateo 24:14. Estas son palabras de Jesús. Él fue el que dijo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, incluyendo Arenal, Bolívar Sur, Colombia, como testimonio a todo el pueblo, a todo el departamento, a toda la costa, a todo Colombia. Y entonces vendrá el fin. La religión no enseña esto. Piensa un momentico, algunos de ustedes que vienen de un trasfondo religioso, piensen lo que la religión les ha enseñado es cuándo es que viene Jesús. Piensen un momento. Nunca le han enseñado que depende de la predicación del evangelio del reino. ¿Qué es el reino? El gobierno de Dios. Ahora te voy a decir el problema por qué. Y el problema está en algo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16. Ve conmigo a Mateo 16. Mateo 16. Jesús estaba teniendo una conversación con sus discípulos. La conversación empieza en el versículo 13 de Mateo 16. Y en esta conversación, él entonces está allí sentado con sus discípulos en Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo, dicho sea de paso, Cesarea de Filipo era un lugar muy pagano, un lugar muy malvado, había mucha maldad en esta región, en este lugar que se llama Cesarea de Filipo. Y allí estaba Jesús con sus discípulos, estaban ahí teniendo un tiempo. Y dice aquí, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos le contestaron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un buen profeta. Y entonces Jesús se inclinó hacia sus discípulos y le dice entonces a los discípulos, y ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Todos se quedaron callados con excepción de uno. Simón, que luego él le cambia el nombre a Pedro, abre su boca y dice, tú eres el Cristo. Vamos a leerlo exactamente cómo fue que Simón contestó. Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, noten que Pedro o Simón no dijo, tú eres Jesús. Él dijo, tú eres el Cristo. No olviden que Simón era judío. Él había nacido en un hogar judío, creció en una tradición judía. Simón iba a la sinagoga todos los sábados. Él era un buen judío. Había sido circuncidado en el 8º día. Y él había sido muy indoctrinado en la tradición de los ancianos y la tradición judía. En la tradición judía se enseñaba continuamente de que Dios iba a mandar un Mesías. Y ese Mesías iba a venir para ser rey sobre Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Para que entonces, como rey de Israel, iba a librar a la nación de Israel y la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob de estar bajo el yugo
del imperio romano o cualquier otro imperio. Y entonces en la tradición judía se enseñaba de que venía y que estamos esperando el Mesías, el ungido que viene a ser rey sobre nuestra nación y librarnos del yugo gubernamental de los romanos. Eso es lo que enseñaban los judíos. Y Pedro creció oyendo esa enseñanza y él mismo creía en la venida de un Mesías. Es más, si tú hablas con un buen judío hoy, en el 2020, los judíos todavía están esperando ese Mesías. Ellos todavía están esperando el Mesías que Dios Padre va a enviar, como ellos creen, para ser rey de ellos y librarlos de que jamás ningún otro reino, ni imperio, ni gobierno en esta tierra los gobierne a ellos. Ellos todavía creen y enseñan eso. Por eso es que cuando Simón contesta en el versículo 16 de Mateo 16, tú eres el Cristo. El nombre Cristo no se enseñaba en las sinagogas. Tú y yo hoy conocemos el nombre Cristo porque está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo que los discípulos crecieron, aun cuando Jesús creció yendo a la sinagoga de sábado en sábado, él nunca escuchó a los rabí, a los maestros, los líderes, los fariseos, los escribas pronunciar y hablar de Cristo. Ese nombre no se usaba. Se hablaba de un Mesías, de un Mesías. Pero ahora aquí Simón, cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón dice, tú eres el Cristo. Eso es poderosísimo, porque lo que Simón estaba diciendo es, tú eres el Mesías ungido para ser rey de reyes y señor de señores, no solamente sobre la nación de Israel, pero sobre toda la tierra. Eso es lo que Cristo significa. Y entonces por eso es que Jesús le dice a Simón lo siguiente. Versículo 16, leamos de nuevo de Mateo 16. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Simón, tú esto no lo aprendiste en la sinagoga. Tú esto no lo aprendiste en la clase sabática donde los rabí te estaban enseñando todos los sábados la tradición judía. Esto que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, te vino a ti por revelación de mi Padre que está en los cielos. Vino por revelación a ti para que tú empezases a tener un entendimiento del eterno propósito de Dios. Y el eterno propósito de Dios no es mandar un Mesías para gobernar una pequeña nación y librarnos del yugo y librarlos del yugo romano. No, el eterno propósito de Dios es enviar a un Salvador que va a resucitar como el Cristo resucitado, que va a ser Rey de Reyes, Señor de Señores, y va a establecer el reino, el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Ese es Cristo. Yes. Entonces Jesús dice, eso que te ha revelado el Padre es poderosísimo. Y entonces dijo lo siguiente, y aquí está la clave. Escucha bien, Eclesía de Arenal, lo que dijo Jesús entonces. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre de Simón a Pedro. Tú eres una piedra. Y sobre esta roca, ahora, lo importante es entender qué es la roca que está hablando aquí Jesús. Sobre esta roca edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta aquí que tenemos que hacer es ¿sobre qué roca? Porque aquí los religiosos y los teólogos han inventado toda clase de interpretación. Pero Jesús era bien claro lo que él estaba diciendo. Y lo que él estaba diciendo aquí es
que sobre esta roca, ¿qué es la roca? La roca es la revelación que el Padre le dio a Simón cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. ¿Qué significa tú eres el Cristo? Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, ungido para gobernar y establecer el reino de Dios aquí sobre la tierra, sobre toda la tierra. Esa es la revelación, esa es la roca. Esa roca, mi familia de Arenal, es el eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios es establecer su gobierno, su reino en esta tierra. Esa es la roca sólida. Muchos enseñan que cuando Jesús dijo sobre esta roca, él estaba hablando de él como roca. Sí, él es la piedra angular. Él es la roca segura. Él es la roca, sí. Pero él está aquí hablando en el contexto de la revelación de que él era el Cristo y la función específica del Cristo, que era gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores y establecer el reino de Dios en la tierra. Y entonces Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Ahora, aquí tenemos que parar un momento. Porque la Biblia que todos ustedes tienen ahí ahora mismo esta noche en sus manos, o en su teléfono, o en su tableta, el versículo 18 no tiene la palabra eclesía, sino que todas las Biblias en las traducciones tienen la palabra iglesia. Así es que dice la traducción tuya. El versículo 18 tuyo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que dicen todas las traducciones. No importa qué revisión tú tengas. Ahora, déjame explicarte algo. Echa para atrás un momento y déjame explicarte algo. Cuando Jesús habló estas palabras, aquí en Mateo 16, 18, ahí en Cesarea de Filipo, cuando él estaba sentado allí con sus discípulos y él dijo estas palabras, la palabra iglesia no existía en el vocabulario humano. Escúchenme, familia, no había un solo ser humano en la faz de la tierra que usaba la palabra iglesia, porque en el idioma griego, en el idioma arameo y en el idioma hebreo, que eran los tres idiomas principales que se hablaban en el tiempo de Jesús, que también son los tres idiomas originales que fue escrita la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita en español, en castellano, ni en inglés, ni en francés. La Biblia fue escrita en griego. El Nuevo Testamento fue casi todo escrito en griego. El Antiguo Testamento casi todo fue escrito en hebreo. Los que Dios inspiró para escribir el Antiguo Testamento, ellos se lo escribieron en hebreo. Los que Dios inspiró para escribir el Nuevo Testamento, ellos lo escribieron en griego. Y en algunos lugares, algunos de los escritores usaron también el idioma arameo y usaron palabras del arameo en algunos versículos. Esos son los tres idiomas que la Biblia fue escrita originalmente. Y lo que yo te estoy sometiendo a considerar y diciéndote esta noche es que la palabra iglesia no existía en el idioma hebreo, no existía en el idioma arameo, ni existía en el griego. Cuando Jesús estaba hablando aquí, la palabra iglesia no existía. Es más, no habían iglesias. Piensa en un momento. Es que el espíritu religioso ha engañado el pueblo de Dios tanto que el pueblo de Dios ha dejado de pensar, ha dejado de usar el sentido común. Piensa en un momento. ¿Qué razón habría para que existiesen iglesias en el tiempo de Jesús o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento existía el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón y luego fue reconstruido por Nehemías. Eso es lo que existía. En Jerusalén existía el templo de Jerusalén y las sinagogas. Y la Biblia las llama así. La Biblia las llama templo, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Así lo llama la Biblia, no lo llama iglesia.
Y entonces llama a los lugares donde se reunían los judíos sinagogas. Habían sinagogas en todas las ciudades. Por eso es que Jesús hablaba de que él iba a las sinagogas. Pablo dice que él iba a las diferentes sinagogas a instruir a los judíos en el evangelio del reino. Entonces la palabra iglesia no existía. Había una palabra que identificaba un edificio que se llamaban sinagogas. Todavía hoy en día en Colombia hay sinagogas judías. Aquí es donde yo vivo en San Antonio, muy cerca de donde está mi casa, hay una sinagoga judía aquí bien cerca de aquí y se llama sinagoga. Es el edificio donde se reúne el pueblo judío para estudiar sus enseñanzas espirituales. Entonces, el nombre y la palabra iglesia no existía. No existía. Ahora, la palabra eclesía, esa sí existía. Es más, la palabra eclesía había existido por 600 años antes de Jesús nacer. Antes que Jesús naciese, ya la palabra eclesía era parte del vocabulario diario de los seres humanos. La palabra eclesía comenzó en el Imperio griego. Y la palabra eclesía identificaba una asamblea de personas, un grupo de personas que eran llamados afuera, en otras palabras, eran ciudadanos que el gobierno griego, el imperio griego, llamaba. Por eso se llamaban los llamados afuera. Los llamaban de la ciudadanía, los juntaban como asamblea y entonces este grupo de hombres y mujeres mayores de 20 años tenían la responsabilidad de establecer el orden, los principios, las leyes, los magistrados, las cortes, el sistema judicial y todo lo que era concerniente al imperio griego. Y esa asamblea de los ciudadanos llamados a esa asamblea se les llamaba eclesía. Y esa eclesía hacía su función durante el gobierno del imperio griego. Luego otros imperios adoptaron la misma. Cuando Jesús nace, Jerusalén, Nazaret, Palestina, está bajo el imperio romano. Los romanos están gobernando a Jerusalén y todo Palestina. Entonces, el imperio romano tenía su eclesía. Cuando Jesús nace y empieza a crecer, él ve la asamblea gubernamental de los romanos que se llamaba la eclesía, que eran los que establecían las leyes, los principios, la cultura, la moneda, la educación, el idioma. Esa eclesía, esa asamblea de ciudadanos eran los que se encargaban de establecer el gobierno del imperio romano a medida que Jesús estaba creciendo en casa de José y María. Entonces, como Jesús vino no a levantar iglesias religiosas, sino a establecer el reino de Dios, porque ese es el eterno propósito de Dios, establecer su reino en la tierra, su gobierno en la tierra, darle autoridad a sus nuevos creados en la sangre de Jesús y en el nuevo nacimiento, para que cada uno tenga autoridad para sojuzgar, para poder ejercer dominio sobre la tierra. Entonces Jesús ahora está hablando con sus discípulos y él dice, sobre esta revelación que acaba de tener Pedro, de que yo soy el Cristo, el ungido Mesías para ser Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra y establecer el reino de Dios en toda la tierra, sobre esta revelación, sobre esta roca, yo voy a edificar mi eclesía. Él no usó la palabra iglesia. Eclesía. Déjame decirte, porque es importante explicarte. ¿Tú sabes cuándo vino a existencia la palabra iglesia? En el siglo XVII. En el siglo XVII. 1600 años después de Jesús es que aparece la palabra iglesia en el vocabulario religioso. Y la palabra iglesia por primera vez es puesta en la Biblia, en una de las traducciones de la Biblia del idioma original, por un rey inglés, un rey británico, que se llamaba King James, el rey Santiago. Él era también
él era el líder de la Iglesia de Inglaterra. Él era no solamente el rey del Reino Unido, del Imperio Británico, él no solamente era el rey del imperio, pero él también era el líder de la Iglesia de Inglaterra. Y él era un hombre muy pagano. Escúchenme, les estoy explicando algo. Esto es importante porque los religiosos nunca le han enseñado a ustedes esto. Así Escuchen, para que sepan. Este rey era un hombre muy pagano. Su vida estaba llena de costumbres paganas. Él se lo pasaba yendo a diferentes templos paganos, a hacer ritos y sacrificios paganos. Pero él era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra era una iglesia que se había comenzado porque a él como rey la Iglesia Católica lo había excomunicado, lo había expulsado. Y él entonces, para hacer de las suyas, y como era rey, él estableció su propia iglesia, que fue la Iglesia de Inglaterra, que hoy en día todavía existe, tiene otro nombre, no te lo voy a decir, pero todavía existe. Y este rey, él era la cabeza de la iglesia y también rey. Y él fue el primero que tradujo oficialmente la Biblia de los 3 primeros idiomas al idioma inglés. Al idioma inglés. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi mano una Biblia y esta está en inglés. Es más, esta es la que yo más uso, porque yo todo lo estudio y lo leo en el idioma inglés. Yo crecí aquí en Estados Unidos. Entonces, esta Biblia que está aquí en inglés, la traducción original reconocida por el cristianismo es la versión de King James, del rey Santiago. Y este rey Santiago, que era un pagano, que creía en otros dioses, él tenía una obsesión de que él también era un dios. Él no solo se creía rey, pero de que él era un dios también. Y para él poder mantener su posición como rey y como dios, él entonces tenía que disminuir la autoridad de la palabra de Dios como Dios, autoridad divina. Tenía que disminuir lo que era el gobierno de Dios en la palabra de Dios. Y una de las cosas, él dio 15 instrucciones a los traductores. 15. La tercera instrucción fue: quiten la palabra eclesía, porque la palabra eclesía representa gobierno. La palabra eclesía representa una asamblea de personas que están en la tierra para establecer el gobierno de Dios. Y esa palabra yo no la quiero, porque aquí el gobierno va a ser el mío. Yo soy el rey, no Dios. Y yo soy el Dios aquí en la tierra, no Dios. Él viene a través de mí. Entonces, él dio instrucciones. El tercer punto de las 15 instrucciones a los traductores que estaban traduciendo la Biblia del griego, del hebreo, del arameo al idioma inglés en el siglo XVII, el punto número 3 fue: quiten la palabra eclesía y pongan la palabra iglesia. Ahí comenzó el origen de la palabrita que hoy en día se usa para todo. Muchos de ustedes, por costumbre religiosa, dijeron: vamos para la iglesia esta noche. Y le dicen al edificio iglesia. Le dicen a esto, y ese es el vocabulario religioso. Y por eso, ¿qué ha pasado? Que nadie sabe lo que es la eclesía. Algunas personas oyen eclesía, pero ¿qué es eso? ¿Qué cosa rara? ¿De dónde salió eso? Y se preguntan, bueno, es que el pastor Robert, él usa ese nombre porque el apóstol le enseñó eso y creen que estamos locos. Quiero decirte, no estamos locos. Es lo que Jesús enseñó. Pero los traductores. Entonces, en el castellano tenemos la traducción de la Reina Valera. 2 hermanos de ellos, de apellido Valera, fueron los que tradujeron de los idiomas originales y del inglés al castellano o al español lo que tú tienes en tu mano hoy como Biblia. Si tú vas al principio, te va a decir allí que es una revisión o una traducción de la Reina Valera.
Yo personalmente no uso la traducción Reina Valera, yo uso la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas se asemeja más a los 3 idiomas originales que la traducción de la Reina Valera. Pero fíjate lo que pasa. En el idioma inglés, la Biblia oficial hasta hoy 2020, del cristianismo, es la versión del Rey Santiago, King James Version. En el idioma español, que es el idioma de nosotros, la versión oficial alrededor del mundo hispano es la Reina Valera o la revisión del 1909 o la del 1960, pero es toda Reina Valera. ¿Y qué hace Reina Valera? ¿Qué hace coincidir los dos hermanos cuando traducen? Ellos tampoco ponen la palabra eclesía, sino que ponen iglesia. ¿Por qué? Porque de los idiomas que ellos tradujeron lo mismo que los otros habían puesto. Y por eso es que en tu Biblia está la palabra iglesia y no la palabra eclesía. Quizás alguien se pregunte esta noche, bueno, ¿de dónde usted sacó todo eso? Esa información es pública. Algunos de ustedes que son estudiantes que quieren averiguar, váyanse a Google y busquen, que ahí todo lo que yo les he dicho acerca de este cambio y todo esto, ahí está. Hay ministerios, hay un ministerio aquí en Estados Unidos que lleva 40 años establecido, que se ha dedicado solamente al estudio de los idiomas originales, del origen de las traducciones, todas las diferentes traducciones, diferentes personas, diferentes versiones, todo eso. Ellos se dedican nada más a eso. Yo he gastado horas y horas y horas estudiando todos los estudios que ellos han hecho. Tengo aquí tengo, fíjate, esto que tengo aquí, son casi 30 páginas. Y esto es la historia de la traducción de las Sagradas Escrituras al idioma español. Es una de las odiseas más sobresalientes de la humanidad. Aquí, esto es un estudio entero. Y así hay muchos, hay muchos. Este conocimiento ha estado allí para que todo el que quiera conocerlo esté. Pero la iglesia religiosa no lo ha querido enseñar, no lo ha querido decir, no lo ha querido instruir, no ha querido quitarle las vendas al pueblo religioso. ¿Por qué? Porque con las palabras nos han atado a una cárcel religiosa. Y por eso, Arenal, es importante que tú entiendas por qué eres eclesía. Porque el propósito por el cual Dios los tiene a ustedes allí en Arenal no es para ser una iglesia religiosa más en Bolívar Sur, ni en Arenal, ni en ninguno de los alrededores de Arenal, ni en la costa, ni en Colombia. Dios lo que desea más que nunca es que su eclesía sea establecida. Ahora, ¿cómo se establece la eclesía? En los minutos que me quedan esta noche quiero decirte algunos puntos claves de lo que identifica una eclesía. En primer lugar, una eclesía representa el reino de Dios, el gobierno de Dios. Una eclesía no representa un sistema de los hombres, no representa una religión, un sistema denominacional, un eclesiastismo de hombres, no representa una red apostólica de los hombres, no representa una organización de hombres. No, una eclesía es una asamblea de los hijos y las hijas de Dios que son ciudadanos de su gobierno, que Él ha llamado y ha escogido para ser vasijas que van a establecer su reino en donde ellos están. Eso es una eclesía, primeramente. ¿Qué es una eclesía? Está compuesta de hombres, mujeres, jóvenes y niños que han nacido de nuevo por fe, por depender y por creer en que Jesús es su Salvador, que en su sangre hubo perdón para todos sus pecados, propiciación para todos los pecados, y que en su resurrección somos justificados, declarados no culpables. Ahora nuestro espíritu ha sido vivificado y ahora Dios viene a morar en nosotros por medio de su espíritu para llevar a cabo el propósito por el cual nos creó. Cada uno de ustedes que están sentados allí esta noche o cualquiera que escuche esto en un futuro, Dios te ha creado a ti con un propósito.
Y el propósito de Dios contigo no depende de cuánto dinero tú tengas, no depende del apellido que tú tengas, no depende de cuánta educación tú tengas, no depende que si naciste en Bogotá y estás en un nivel, en el estrato 8 o 7, o si naciste en Itagüí, o si naciste en Arenal, o si naciste en Cartagena. No. En el reino de Dios no hay griego ni judío, no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, no hay blanco ni negro, no hay costeño, ni hay antioqueño, ni hay rolo, ni hay caleño, ni hay americano, no. En el reino de Dios todos somos hijos e hijas de Dios, comprados con la sangre de Jesús, nacidos de nuevo, hechos una nueva creación para llevar a cabo el propósito eterno de Dios por medio de su eclesía. Así, ¿qué te cualifica a ti para ser parte de la eclesía? Haber creído, confiado y dependido en todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Creer y tener convicción que Él es el Cristo que resucitó el tercer día, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, estableciendo el reino de Dios y sentado a la diestra del Padre. Si tú crees eso y lo has confesado, ya tú cualificas, ya tú eres ciudadano y ciudadana de la nación espiritual de Dios, de la familia de Dios, del reino de Dios. Eso es todo lo que hace falta. Así es. Más nada. Segundo, que es importantísimo como marca identificante de los que son eclesía, es que individualmente tú escojas vivir tu vida bajo el señorío y la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo gobierna tus pensamientos, gobierna tus emociones, gobierna tus sentimientos, gobierna cada elección que tú hagas cada día. Tú estás comprometido y comprometida a hacer la voluntad del Padre. Tú estás comprometida a consultar al Padre. Tú estás buscando la perfecta voluntad de Dios en cada decisión de tu vida, ya sea si estás comprando un par de zapatos o si te estás mudando o si vas a mandar a tus hijos a tal escuela o si vas a cambiar de trabajo. No importa tu decisión, si vas a comprar un automóvil, si vas a ir a una vacación, no importa lo que sea. Si tú eres un ciudadano y ciudadana del reino, que estás bajo el señorío de Cristo, entonces tú le sujetas, te sometes en todo, porque Él quiere ser el todo en tu vida. Entonces, un ciudadano del reino que es parte de la eclesía del reino, es aquel hombre y mujer que somete toda su vida al gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Así es. No tiene nada que ver a qué sistema tú perteneces, a cuántos cultos tú vas, a cuántas vigilias tú vas, que si hablas en lengua, que si no, eso no. Depende que si tú te sujetas al señorío de Cristo. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién gobierna tus decisiones? Así es. Y esto es un proceso de la vida, mi familia. Esto no es de la noche a la mañana. Esto toma tiempo. Si no, pregúntenle a vuestro pastor, pregúntenle a la pastora Diana. Ellos le pueden enseñar, ellos lo han vivido. Yo te puedo enseñar porque lo he vivido. Esto no es fácil, porque nosotros venimos de ser salvajes. Antes de que tú aceptaras a Jesús como Salvador y confesaras a Cristo como Señor de tu vida, tú vivías una vida como un animal salvaje. A lo menos yo la vivía así. Hacíamos lo que nos daba la gana, nada nos gobernaba, ni aún nuestros propios padres y mamás nos gobernaban. A veces hacíamos cosas por obediencia, por miedo a un chancletazo o una pela o un castigo, pero no porque nos dejábamos gobernar. Y de repente entonces cuando nacemos de nuevo y ahora Jesucristo quiere ser el Señor de nuestra vida, eso es difícil.
Y eso es un proceso de la vida. Por eso es que el Evangelio habla de renovar la mente, de renovar los pensamientos, de ser transformado, de ser transformado. Romanos capítulo 12, la transformación de tu mente. Y someterte a esto toma tiempo. Pero Dios está buscando niños, jóvenes, adultos, que cada día están madurando, están creciendo en someterse al señorío de Cristo. No apariencias. La religión te enseña cómo aparentar. La religión te enseña cómo tener un vocabulario religioso cuando estás con los hermanos religiosos. Pero cuando ellos no están, tienes otro vocabulario. Cuando nadie está mirando, tomas otras decisiones. No, el reino es un reino que quiere estar gobernándote lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, 24 horas al día. Primeramente, ¿qué identifica a un ciudadano del reino que es parte de la eclesía de Jesucristo? Que él o ella se someten a la autoridad y al señorío del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y que el fruto de ese señorío se empieza a ver en tu vida. De repente orden empieza a venir a tu vida individual. De repente hay cosas que antes te identificaban que ahora no te identifican. Ahora eres una persona de palabra. Tus sí son sí y tus no son no. Eres una persona de integridad en que se puede confiar. Eres una persona de puntualidad. No vives una vida de desorden. Eres una persona que respetas. Eres una persona que honras. Eres una persona que amas. Eres una persona que perdonas. No guardas resentimiento ni amargura. Eres una persona que sirves a otros antes de buscar que te sirvan a ti. Es más bendecido dar que recibir. Eres una persona que te gozas en dar, que te gozas en servir. Todo esto es el fruto del señorío de Cristo en tu vida. Eso es la eclesía. Yo quiero decirte que la función más poderosa que puede hacer la eclesía en Arenal no es cuánto tú te paras en una esquina a predicarle y a decirle a todo el mundo que van para el infierno, que son un montón de malvados y pecadores y prostitutas y esto y eso. No, eso es lo que los religiosos hagan. Deja que ellos sigan haciendo eso. Tú sabes el poderoso testimonio y el mensaje más poderoso que tú puedes predicar no es el que hablas con tu boca, pero el que vives con tu vida. Cuando tus familiares empiecen a ver que tú eres diferente porque te gobierna Jesucristo, no porque eres miembro de una iglesia, no porque eres parte de un sistema religioso, no, porque el señorío de Cristo está contigo 24 horas al día, 7 días por semana. Cuando tus familiares empiecen a ver que tú eres diferente, que tu vocabulario es diferente, tu integridad es diferente, que tú no te enojas como te enojabas antes, que tú no hablas como, que tú no estás en chismes como antes entre familia, que tú eres una vasija de paz, una vasija de reconciliación, una vasija que siempre está buscando el bien. Entonces tus mismos familiares se les va a abrir los ojos y decir, oh, pero aquí ha pasado algo diferente. Ese es el poderoso mensaje de la eclesía. La iglesia religiosa le está enseñando al pueblo que hay que ir y predicar y hablar y predicar y condenar y acusar y hablar. Eso es lo que ha espantado al mundo o ha asustado al mundo, pero no ha dado testimonio a las naciones del evangelio del reino. No te olvides Mateo 24:14. Cuando este evangelio del reino sea predicado por todas las naciones y haya testimonio, el testimonio más poderoso del evangelio del reino es cómo el gobierno del reino se reproduce en tu vida diaria, en tu lugar de trabajo. Cuando tu supervisor empieza a decir, esta persona es una persona que se puede depender, confiar, una persona de integridad, una persona de veracidad, se puede confiar en él y en ella. Ah, ¿por qué? No porque vas a tal iglesia, no porque estás continuamente, aleluya, gloria a Dios. No, porque tu vida muestra que tu vida está bajo el gobierno de Cristo. Tú sabes el mensaje más poderoso que tú envías
cuando tú eres un esposo de acuerdo al reino, cuando eres una esposa de acuerdo al reino, cuando eres un padre y una madre de acuerdo al reino, y cuando tus hijos dan testimonio de quién tú eres como papá y mamá. Ese es el poderoso testimonio de la eclesía del reino. Los religiosos hoy en día, el domingo en la mañana, son muy religiosos y tienen un vocabulario muy espiritual, pero a las 2 horas le están pegando a la mujer, están abusando de los hijos, están robando, están metiéndose en movidas chuecas. ¿Por qué? Porque no hay gobierno en sus vidas, no hay señorío de Cristo. Entonces, ¿qué es una eclesía? Una eclesía es la asamblea, el conjunto de 2 o más que están allí para representar el reino de Dios. ¿Y cómo representamos el reino de Dios? Por nuestra vida, nuestro diario vivir, en nuestras cosas cotidianas de cada día. Tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo tienen que tener testimonio cómo es que tú decides en tu vida tus diferentes decisiones. Ellos tienen que saber que tus decisiones son sí y no, y son dirigidas por el señorío de Cristo. Déjame decirte, cuando Cristo dirige tus decisiones, no hay errores. Todos los errores que yo he cometido en mi vida es cada vez que yo he decidido por mí mismo y no he dejado que Cristo gobierne mi decisión. Todas las decisiones que yo he tomado por el señorío de Cristo, todas han dado buen fruto, han dado buen testimonio, han traído gozo, han traído paz, han traído todo lo que la vida en abundante que Jesús ha prometido para nosotros. Entonces, esta noche quiero terminar con esta parte. ¿Qué es la eclesía? La eclesía es la asamblea de los ciudadanos del reino que Dios ha llamado para que juntos, 2 o más, representemos el gobierno y el reino de Dios donde Él nos tiene. En el caso de ustedes, en Arenal, Bolívar Sur, Colombia. Allí en Arenal, Dios quiere establecer su reino cada día más y más. En Arenal ha habido mucha religión. Yo he estado allí ya varias veces y he olido la peste a religión que ha habido allí en Arenal y no ha traído nada de bien. Pero déjame decirte que poco a poco el reino ha llegado y poco a poco se está levantando una fragancia diferente y la eclesía del reino de repente está dando un testimonio diferente. Y por eso es que tienen favor. Y por eso es que se está viendo que el Señor está con ustedes. El favor de Dios, la gracia de Dios. Y lo que tienen que hacer es seguir adelante en fe. No echar un paso para atrás. No dejarse influenciar por las otras iglesias religiosas que solamente quieren religión. No, si ustedes son diferentes, si están diciendo, pero es que se llaman eclesía y son diferentes y esto, ¿qué se creen que son? Ustedes digan gracias a Dios que somos diferentes. No olviden lo que sucedió en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos dice que la eclesía estaba virando el pueblo al revés. Así dice el libro de los Hechos. Y confrontaron a algunos de la eclesía, pero no son ustedes los que le están dando vuelta a esta comunidad, a esta ciudad, desde que llegaron ustedes. Así debe ser en Arenal. Mañana en la noche vamos a hablar muy específicamente lo que proféticamente y apostólicamente Dios está diciendo acerca del 2021. Pero yo sentí que esta noche teníamos que poner la base. Teníamos que entender por qué somos eclesía. Yo sé que ya se ha enseñado, yo sé que el pastor Robert les habla y les enseña sobre el reino y sobre la eclesía. Pero para mí era importante, en la función que yo tengo con ustedes y el amor que les tengo y la pasión que tengo por el reino en Arenal. Aquí en esta casa se ora por Arenal todos los días. No hay un día que no se ore por Arenal y por todos los que están allí para la protección de Dios, la provisión de Dios, el favor de Dios, la sanidad de Dios, todo por ustedes, para que el reino sea establecido allí. Y yo creo y sé que Dios va a llevar a cabo su eterno propósito en Arenal, Bolívar Sur, en Colombia.
Es mi oración que hayas tenido entendimiento. Es mi oración que lo que te hemos compartido esta noche te ha ayudado a entender mejor quién tú eres, para qué y por qué estamos allí. Mañana en la noche vamos a ir específicamente y vamos a compartir lo que Dios está diciendo para este próximo año. Yo quiero agradecer al pastor Robert por darme la honra y la gran bendición de haber compartido con ustedes por estos medios esta noche. Y vamos a terminar. Quiero tener una oración con ustedes y entonces voy a dejar que el pastor Robert tenga las palabras que él quiera tener. Padre, yo te doy gracias primeramente por tu propósito eterno, porque por la eternidad tú deseas gobernar la tierra. Tú deseas gobernar Colombia con tu reino. Tú deseas gobernar Bolívar Sur y Arenal con tu reino. Y por eso tú mandaste a tu hijo, quien vino y nació. El gobierno fue puesto sobre sus hombros. Y tú profetizaste en Isaías que ese gobierno no tendría fin y sería en aumento. Gracias que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día, para que ahora cada uno de nosotros, al depender y confiar en todo lo que Él hizo por nosotros, podamos ser hechos nuevas criaturas y tú en nosotros nos restauras tu propósito eterno para ser vasijas, para establecer tu reino y tu gobierno aquí en la tierra. Te doy gracias por cada hombre, mujer, joven y niño que está escuchando esta voz esta noche o en un futuro. Venga tu reino sobre ellos, venga tu gobierno sobre ellos, venga el señorío de Jesucristo sobre ellos, Señor. Que Jesucristo sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores de cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento, cada decisión que ellos tengan, Señor. Que llene su mente con todo lo que Cristo es para ellos. Venga tu reino, Señor Arenal. Venga tu espíritu, Señor, y prenda la lámpara de entendimiento para que cada día más y más esta eclesía tenga entendimiento de tu eterno propósito. En el nombre de Jesucristo desato el poder de tu gracia sobre ellos. Declaro que son bendecidos con toda riqueza espiritual. Declaro que son protegidos, que hay salud, que hay sanidad, que no hay virus, no hay plaga, nada que los puede detener de tu eterno propósito, Señor. Hablo vida sobre ellos. Vida sobre ellos, vida física, vida espiritual, vida emocional. Prospéralos, Señor. Provee todas sus necesidades en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.